Leo Burnett tenía una filosofía creativa muy interesante y eso se quedó conmigo y terminé llevándolo como una actitud de trabajo. Y que tiene una frase muy interesante: el logo de Leo Burnett era una mano con unas estrellas arriba. Y eso era por una frase que decía Don Leo, que era: cuando tratas de alcanzar las estrellas, tal vez no siempre lo consigas, pero definitivamente no te quedarás con la mano llena de lodo. Michael Fonseca es un destacado creativo y líder en la creatividad publicitaria dominicana, fundador de la influyente agencia Cráneo. Su visión innovadora ha elevado los estándares creativos y estratégicos en la industria. Michael Fonseca es nuestro invitado de hoy en Pub 101. Queremos comenzar pedirte que nos cuentes cómo Michael Fonseca entra al mundo de la publicidad. Para mí el tema de la publicidad era muy natural porque eso era lo que hacía mi papá, eso era lo que hacía mi mamá. O sea, mi mamá, Piedad Montes de Oca, es del primer grupo de ejecutivos de cuenta aquí, trabajó en Joan Rubicam, trabajó con Damari, entrenó a Nonora. Cada vez que yo a Nonora me lo dice: mira, tu mamá fue que me entrenó a mí. Qué bien. O sea, que vienen por los dos lados. Exactamente. Entonces, para mí, la publicidad, o sea, y mi papá, que trabajaba en publicidad también, que trabajó en Joan Rubicam, que trabajó en Siboney, que trabajó en De Soto también, De Soto y Asociados. O sea, para mí el tema de la publicidad era como muy natural. Mi papá era director creativo de agencia. Claro, entonces, claro. En el caso mío particular, obviamente, no todos los niños, pero en mi caso sí fue así. Tú quieres ser como tu papá. Sí. O sea, para mí sí, mi papá era una especie de héroe, ¿tú entiendes? O sea, y yo tuve, como quien dice, esa suerte. Y ese era como mi referente. Y yo, desde muy pequeño, iba, por ejemplo, yo recuerdo de pequeño ir a Siboney, que era una agencia que estaba, creo que en la Juan Isidro Jiménez, por ahí. O sea, Okay. Por la tarde íbamos a casa de mi abuela y después íbamos a donde él. Y entonces yo iba a la agencia y yo estaba ahí, veía. ¿Tú sabes quién era fotógrafo en esa agencia? Que también mi papá lo recibió desde muy temprano y también me lo dice con muchísimo cariño: Carlos Azar. Wow. Para que sepa, Carlito era fotógrafo en esa agencia. Entonces, interesante. Entonces, para mí, el tema de la profesión, o sea, era algo Natural, muy natural con respecto, o sea, desde ese punto de vista. Entonces yo, como a los 13 años, cuando ya había cable aquí, yo me acuerdo que en mi casa había un Betamax. Wow. Y yo hacía reels de anuncios buenos. Yo agarraba y me ponía a grabar los anuncios buenos. 13 años, loco, viejo, no, ese es bueno. Y veía muchísimos anuncios de Levi's de esa época, del cable, muchísimos anuncios del cable de esa época, y yo hacía mis reels. Estamos hablando de los 80, ¿verdad? Estamos hablando del 80 83, sí, 82, por ahí. Entonces, y yo hacía eso, yo que armaba, hacía que los ediciones que me gustaban y cosas. Sí, bien. Entonces, después cuando llega el momento de elegir carrera, también, que yo estaba como evaluando ese tema, algo que yo tenía también la opción o la inclinación de estudiar cine o estudiar literatura, y entonces yo lo que concluí fue que habían una serie de actividades que me gustaban mucho, como el cine, la literatura, el arte, la música, o sea, como ese grupo de... Y entonces yo dije, cóntale, pero es que aquí, en ese momento no había la industria cinematográfica que hay ahora. Entonces estamos hablando del 87, 88, por ahí. Entonces, 88, cuando yo salgo del colegio. Y entonces yo digo, bueno, en la publicidad yo voy a estar muy cerca del cine, de la literatura, de las artes, de la música. Porque cuando tú haces jingle, tú estás relacionado con la música. Cuando tú escribes, tú estás relacionado con la literatura. Cuando filmas, estás relacionado con la... Entonces, de alguna manera, para mí era como la decisión más práctica. Mira, voy a estar cerca de este tipo de actividades que me gustan mucho, pero voy a poder ganarme la vida porque es una actividad comercial. Claro. Claro, y era como las dos visiones. La parte un poco más artística, pero
también con una visión un poco más práctica desde el punto de vista de que tiene un objetivo comercial. Entonces eso fue como diga, mira, qué bien. Eso, me voy por ahí. Ok. Entonces, ya a esa edad decides ingresar a la universidad. Sí, en ese momento yo, para estudiar publicidad, entré a UNIBE, que en ese momento no había dos carreras, una gerencia publicitaria y otra era diseño. O sea, estaba como separado. Pero yo, por ejemplo, yo lo que quería era estudiar dirección creativa. Yo quería estudiar creatividad publicitaria, claro. Pero no existía esa carrera en ese momento aquí. O sea, no había una carrera de creatividad publicitaria. Claro. Había diseño gráfico. Y en este caso, UNIBE tenía gerencia publicitaria. Pero, entonces yo dije, bueno, esto no es exactamente lo que yo quiero, gerencia publicitaria, pero está en la industria, puedo ir aprendiendo una serie de actividades que me van a resultar útil, pero yo buscaré mi camino en la publicidad. Entonces fue como, yo recuerdo que mi papá me dijo en un momento de que, pero tú lo que quieres es ser director creativo, ¿por qué tú estudias gerencia publicitaria? ¿Tú quieres tener una agencia? Y yo le dije, no, a mí no me interesa tener una agencia, yo lo que quiero es ser director creativo, de publicitario, mira. Terminé teniendo agencia. Pero mi búsqueda era el desarrollo de la dirección creativa. Claro. Entonces yo entendí, mira, ahí voy a estar cerca, entonces aprenderé por mi lado. La gerencia, te permitió hacer un trabajo que perdurara o vivir de una profesión y tener la parte administrativa, que es muy importante. Sí, en ese momento yo creo que fue útil para irse uno familiarizando con lo que era una agencia de publicidad, del negocio, todo ese tipo de cosas, pero después ese pensum cambió. Okay. Y entonces lo hicieron licenciatura de comunicación publicitaria, entonces ya sí tenía diseños, pero también tenía radio y televisión, tenía redacción creativa, creo que fue Luis Arias que reformuló el pensum. Sí. Y entonces en ese momento ya sí era un pensum que tenía estaba más en línea con lo que a mí me interesaba. Ok, entonces Mike está en la universidad. ¿Cuándo llega tu primer trabajo? ¿O dónde comenzaste a ejercer y a practicar lo que estabas aprendiendo? En la universidad, yo recuerdo que por mi hambre y mis ganas de aprender, yo tenía un ciclo básico, por ejemplo. Pero yo cogía materias más adelantadas. O sea, que no tenían prerequisito, obviamente. Okay. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que muy temprano yo cogí radio y televisión. Yo quería coger creatividad de lo más rápido que pudiera. Y entonces yo cogía... Entonces, eso lo que hizo fue que me conectó con algunos profesores muy interesantes que solamente dieron esas clases. Por ejemplo, en ese momento, costos y presupuestos, ¿tú sabes quién lo daba? Johnny Matos. Wow. Entonces Johnny Matos fue una lumbrera y fue mi profesor de costos y presupuestos. En los medios, claro. Entonces, después me tocó también, me tocó creatividad con un director creativo mexicano que estaba en Le Burnett que se llama Sergio Alcocer. Entonces, en UNIBE, yo di clase de creatividad con Sergio Alcocer. Y entonces, en un momento que estamos hablando, yo le estoy diciendo que no, que a mí lo que me interesa es creatividad. Y él me dice, tú no vas a aprender creatividad aquí, tienes que meterte en una agencia, en un cuartico ahí, hacer redacción, o sea, donde sea, pero tú tienes que buscar la manera de entrar a una agencia. Y entonces yo comencé a buscar la manera de entrar a una agencia. En ese momento, la agencia que fui a dos agencias a buscar. Una era Nandy Rivas, okay, y otra agencia era Le Burnett. Sergio estaba en Le Burnett, Sergio Alcocer. Y Johnny Mato estaba en Le Burnett también, en ese momento. Y entonces yo fui a buscar, con mi portafolio y cosas, a buscar trabajo, a tocar puertas. Y fui y entonces me rebotaron. No, mira que ven, aquí no está la persona que tiene que decidir, vuelve en un mes. Y yo volví en el mes.
Y entonces después al mes me dijeron, no, mira que ahora estamos como en unos proyectos, qué sé yo qué, vuelve en 2 meses. Y yo, mira, esperaba mis 2 meses. Y Tú otra tenías vez. un propósito. Sí, yo mira, y otra vez. Y yo me pasé en eso como un año, Wow. 1 año y pico, Wow. yendo cada vez. Y no, que el que Perseverante. está ahora es Iván, yo no sé qué, y entonces que ve. Y iba ahí. Y cuando fui a Nandi Rivas, quien me recibió fue Luisín Mejía en ese momento. Yo tuve una reunión con él vio mi trabajo, qué sé yo qué, pero después como que yo no le interesaba para lo que ellos necesitaban en ese momento. Entonces yo dije, para mí, yo dije, no te preocupes, ustedes me van a llamar después. Ey, ey, ey. Para eso me lo dije yo, Sí, como sí. motivación. Sí, ¿entiendes? claro. Bueno, Y entonces después que voy a lo de Leburnet, me paso ese tiempo así, yendo. Y hay un momento en el que yo dejo un portafolio y estaban cambiando. Llegó un director creativo mexicano, se llamaba Paco Lavarrieta. Y yo recuerdo que en un verano me llaman por teléfono y me llama Harold Priego, que estaba en Leburnet en ese momento. ¡Alfonseca! Y yo, sí, mira, es Harold Priego que te habla. Y yo, ¿cómo estamos? Yo, ¿qué? Yo, ¿cuánto? Mira, que aquí hay un guatemalteco nuevo. Mentira, era mexicano. Pero Harold era así, o sea, un guatemalteco nuevo que quiere que tú pases por aquí, que sí o cuánto. Y yo, no, sí, está bien, yo voy para allá. Entonces fui para allá y conocí a Paco Lavarrieta, que me entrevistó. Había visto parte del trabajo, era trabajo de redacción, básicamente. Ok. Y me contrató. Qué chévere. Y comencé a trabajar. Entonces, así fue como yo entré Ok. en publicidad, que fue en Leo Burnett. Muy bien. ahí es que entra el negocio entre Maíz y yo. Exactamente ahí. Cuando él entra a Leburnet, después de un tiempecito, yo entro Sí. y tuve el placer de trabajar con este señor que Qué bien. realmente Exactamente. A Cheo nos conocemos desde esa época. ¿De qué? Eso es 90. ¿Eso es 90? 91, 90. Yo entré en el 95. Sí, pero cuando tú entraste con Gamboa. ¿Tú Ah, entraste? con Gamboa. Tú entraste con Gamboa, exacto. Porque yo entré en el 91, que estaba Paco Lavarrieta, que duró como 1 año y pico. Después se va Paco y viene Eduardo López. Lalo López, un creativo mexicano espectacular, un fenómeno que terminó siendo un gran amigo mío. Después se va Lalo, que duró como 1 año y pico. Y vino Sergio Gamboa. Gamboa. Sergio Gamboa. Entonces ahí tú entonces llegaste en ese momento. Exactamente. En el momento en que estábamos Entonces, trabajando con Sergio. Pero Y Franz, ya tú estabas establecido. Sí, ya en ese momento ya Nandi Rivas me había llamado y me había ofrecido. Y me había ofrecido que fuera para allá y yo le dije que no. Que yo estaba bien en Ya Franz entra, yo tenía ya un tiempecito. Franz llegó en Y ese luego, momento. exactamente, luego entra Franz. Porque a Franz, quienes lo entrevistamos, o sea, a Franz yo lo conocí, a Franz yo lo conozco desde el colegio, porque uno de mis mejores amigos del colegio era el hermano mayor de Franz, Heriberto García. Ok. Yo iba por las tardes donde Eri, y Franz era el hermano menor de Heriberto. O sea, porque él está estaba en mi colegio, él es Babeque también, pero es 2 promociones más pequeño que Ok. yo. O sea, que a Franz yo lo conocí de ahí, y cuando en ese momento, desde mucho antes, no, el que va a estudiar publicidad, que sí o qué. Que sí, entonces ya después estaba en la universidad, y entonces en algún momento hay un contacto, y entonces él hablamos y que sí o qué. Entonces él fue a Leo Burnett y se vio conmigo y con Pachi Cambiazo. Porque nosotros estábamos buscando a alguien, porque Lalo se iba y ya estaba Sergio Gamboa. Y finalmente entra Franz. Y Franz empieza a trabajar conmigo en mi dupla. O sea, mi equipo era Alejandro Capellán como director de arte y Franz era el copy, el redactor. Ok. Que era Wow. nosotros. Qué interesante. Una escuelita realmente. Sí. Leo Burnett en esa época era lo máximo, de verdad. Sí, Realmente. Era para, si tú no cogiste, dejarte negocio. Sí, no, ahí estaba Julián Amado. Exacto. No, Julián Amado estaba ahí. Exactamente. ¿Tú sabes lo que es eso? Ahí O sea, estaba Antonio Silva, también pasó por ahí. Sí, Antonio Sí. Silva pasó también, Tony Tavares, Tony que era Tavares, claro. dupla mía durante mucho tiempo, o sea, y mucho del trabajo lo hacíamos también con Lalo, estaba Pachi Cambiazo también, fenómena. Y o sea, sí, o sea, y te digo, era Falta Harry. Harry sí Harry estaba. después pasó en un momento, Sí. Harry Pujols también. Y era fenomenal que tú bajabas al departamento de arte
Y ahí estaba Julián Amado. Y Julián Amado hacía unas maravillas como ilustración, y eso era como de que el día a día. Un artista de ese nivel, y tú pasabas, y ahí estaba, ¿entiendes? Agarraba de que. Yo recuerdo una cosa maravillosa que hacía, que una foto mecánica quemada, y entonces él agarraba un bisturí y comenzaba a sacarle las luces a una imagen. Un trabajo de un artista de altísimo nivel. Una cosa fenomenal. Realmente un tigre de otro nivel, de verdad. Y un poco antes, en esa agencia estaba Harold Priego. Entonces yo bajaba y era Harold. Y yo, varias campañas, yo trabajé sentado y que trabajamos Harold y yo. Yo recuerdo que quizás en esa época unos afiches de Marlboro, de los premios de automovilismo, que eran unas ilustraciones tú sabes que eran increíbles. Tú sabes que eran muy característicos. El Heineken Jazz Festival. El Heineken Jazz. Esos afiches del Heineken Jazz Yo Festival. guardaba y lo tenía pegado en mi cuarto. Era coleccionable. Eso era obra de arte. Y muchas de esas cosas. Hay varios de esos que lo hacía Harold y lo hacía completo. Sí, o sea, era muy también excelente estaba Tulio como ilustrador también, otro verdugo. Fenómeno Tulio también. Era muy interesante porque era otro tipo de ilustración, entonces tú tenías a Julián por un lado, Tulio por otro, o sea, era muy lo que llamábamos un Dream Team, de verdad, el tiempo, el que pasó por ahí y no aprovechó es algo... Ese nivel era muy interesante. Bien, pues Mike, entonces tú te sigues desarrollando, me imagino que tomas como, en ese tiempo tenías alguien admirado o admirabas sus trabajos a nivel internacional o nacional, seguías la tendencia global de la publicidad. Ahí en Leo Burnett yo conocí la revista Archive, yo conocí también los Communication Arts, y mi referencia de tipo del nivel creativo que yo quería alcanzar. Había mucho de lo que salía en Archive, pero sobre todo habían unas campañas que a mí me interesaban mucho de Fallon McElligott de esa época. Okay. Había un creativo que se llama Tom McElligott, que era, o sea, un norte full. Y ahí en Leo Burnett yo conocí, a través de uno de esos reels que ellos mandaban, el trabajo de Tony Segarra. Wow. Entonces Tony se convirtió en... Y esa era la época como de que él decolló, ¿verdad? No, bueno, él venía desde hace tiempo siendo muy sorprendente lo que hacía en España, porque ellos estaban en una agencia en ese momento que se llamaba Casadevall y Pedreño, y habían ganado Grand Prix de Cannes y todo eso, y, o sea, eso era lo que le decían de que la publicidad española. Ellos habían incluso desarrollado como una personalidad por el tipo de trabajo que hacía España en ese momento. Que leí en estos días que en esa época España era el top. No, o sea, ellos llegaron a establecer un estilo y personalidad de manera de comunicársela. Y decían así de que la publicidad española. Sí, fue. Y después yo oí a Tony, y él de lo que hablaba en algún momento era que eso era resultado de las limitantes. Ellos tenían una serie de limitaciones en el mercado, y entonces tuvieron que encontrar la manera creativa de sortear eso, y se terminó convirtiendo en la persona. Pero mis referentes en ese momento y de ahí en adelante era Segarra y los americanos. O sea, ese nivel. O sea, Tom McElligott, Chuck McBride, o sea, y siempre Inglaterra. O sea, por ejemplo, David Abbott, súper fan de David Abbott también, de Abbott Mead Vickers. Eso es AMB, lo que terminó siendo... De AMB y B era, ¿verdad? No, esa es otra. Eso es, en ese momento, AMB, BBDO. Era la BBDO de Inglaterra. Ok. Que era Abbott Mead Vickers. Ok. Entonces, eso eran... Yo me refería era The R.C. Matthews, Benton and Bowles, recuerdo yo, que era... sí, esa era DMB y B, algo así, ¿verdad? DMB, era buenísima en esa época. Darcy, Benton and Bowles era. Exacto. DB y B. Bien, pues entonces Mike, de alguna manera despega de Leo Burnett. Sí, ahí... ¿Qué tiempo duraste allá? En Leo Burnett yo duré como 3 años, creo que fue. No fue como 91, 94, una cosa así. Porque 91, yo entré 95. En el 95 y todavía tú estabas allá y duraste como un año más. Fue como... yo debí durar como 4 años, porque yo entré en 91
Y entonces duré algo así, como 91 al 95, 96 tal vez. Y entonces después de ahí me ofrecieron trabajo en Johan Rubicam. Yo recuerdo que yo tenía la duda de si iba a Johan Rubicam o no. En ese momento estaba Víctor Hart, y me reuní con él, que era el director creativo. Pero el presidente de la agencia era Daniel Pecci. Oh, sí. Y entonces yo tenía como esa duda de si me voy, no me voy. O sea. Y un día estoy viendo una Communication Arts y veo un anuncio. Digo, wow, qué bueno ese anuncio. Y era un anuncio venezolano. Y yo, wow, qué, pero o sea, era de gráfica, me gustó mucho. Y cuando veo la ficha técnica, decía que el director creativo había sido Daniel Pecci. Wow. Yo dije, Vamos a recoger. Bueno, el tema está cerca donde yo quiero ir. yo creo que está claro todo. Porque yo vi el anuncio primero, me encantó. Yo digo, oye, pero... Porque además estaba en español y era en una Communication Arts. Eso me había sorprendido. Yo digo, oh. Sí. Y era de Johan Rubicam Venezuela. Y era Daniel Pecci que lo había hecho. Y dije, ok, yo voy para Johan Rubicam. Entonces ahí me fui a trabajar en Johan Rubicam. Ok, ahí duraste... Ahí yo duré como, puede ser que 1 año y pico. No demasiado, o sea, no mucho. Capellán vino conmigo, Capellán como mi director de arte, nos fuimos Capelló. En esa movida no pudimos traer a Franz. La idea era que viniera Franz también. Okay. Franz se quedó en Le Burnett en ese momento. Y entonces tuvimos ahí en Johan Rubicam, eso creo que como 1 año y pico, no sé si 2 años. Y entonces después se dio una oportunidad que fue cuando se murió Zoilo Suárez. De Soles, ¿verdad? Que entonces estaba Soles. Y entonces Victoria Kluje, en paz descanse, es que me llama y me dice, mira, hay una oportunidad para Soles. Parece que Carmen le había dicho a Victoria. Y Victoria entonces me dijo, Mike, mira, está esta oportunidad. Yo dije, bueno, déjame. Victoria Kluje estaba en Cine Acción, ¿verdad? Exacto. Era Máximo y Victoria. Sí. Y entonces vi esa oportunidad de Soles. Ah, mira, Soles. Y ahí la oportunidad era, por ejemplo, en Johan Rubicam yo era creativo asociado. En Soles iba a ser director creativo. Y yo dije, bueno, mira, esta oportunidad. Yo digo, aquí hay mucha gente que va a estar pendiente de esta agencia. Porque Zoilo acaba de morir. Entonces, yo tengo que tratar, o sea, si yo vengo para acá, yo tengo, como quien dice, el reto, claro, de tratar de hacer trabajo que haga que la agencia como que se mantenga bien. Entonces, en ese momento me pareció un reto interesante. Yo creo que cumpliste tu cometido, ¿verdad? Fui a esa agencia, hicimos algunos trabajos. ¿Recuerdas alguno que quieras compartir? Yo recuerdo uno de Nine West que ganó un gran premio de El Listín Diario en ese momento, que era una foto del zapato y decía liposucción para tus pies. Okay. Entonces eso, y en ese momento esa pieza ganó el gran premio de El Listín Diario y ganó en otras categorías. Okay. Entonces fue como muy bueno para esa agencia en ese momento que nunca había participado, nunca había ganado. Entonces nosotros habíamos ido, yo estaba allá y habíamos podido haber hecho de ese trabajo con el equipo y entonces pudimos ganar y entonces fue como... Y en esa agencia conocí a Miguel Canaán, que Miguel Canaán en un momento me dice que se va a ir de la agencia porque quería poner un proyecto personal y entonces me invita a poner el proyecto personal. Entonces me invita a mí como a poner una agencia. Yo no estaba pensando en poner una agencia. Miguel, él era director de cuenta y se iba a ir. Y entonces me decía que él quería poner un proyecto personal y que se me interesaba. Entonces mi proceso fue, si yo soy el dueño de la agencia, yo puedo presentar al cliente creatividad tan arriesgada como yo creo que se puede hacer. Claro. Porque yo veía que en las agencias en las que yo había estado, había muchas campañas que se quedaban dentro de la agencia, que ni siquiera se presentaban al cliente. Y a mí eso me sorprendía. Yo decía, contrale, pero vamos a dar el chance de que el cliente te diga, mira, no me gusta, vamos a hacer otra cosa. Porque es muy fácil hacer esa campaña que el cliente quiere. Claro. Todos sabemos, esa campaña es muy fácil de hacer y se hace de inmediato. Lo difícil es lo otro, tú encontrar algo distinto, nuevo, más atrevido. Entonces yo decía, pero ni siquiera lo vamos a presentar.
Entonces me decían, no, eso no está bien, porque yo no era el dueño de la agencia, yo no podía decidir presionar más. eso. Entonces yo dije, bueno, si es mi agencia, o sea, yo puedo presentar lo que yo entiendo, que hay muchos clientes aquí que estarían dispuestos a probar. Y entonces, con esa motivación, es que yo le digo, Miguel, tú sabes que sí, vamos arriba. Le dije, pero tenemos que tener un director de arte. Yo le voy a decir a Capellán, a ver si quiere. Y yo le dije a Cape, y Cape dijo que sí. Qué bien. Y entonces, ahí en Cráneo, entonces comenzamos a presentar trabajo más arriesgado. Y ya la cosa cambia ahí. Sí, y los clientes lo compraban. Eso es lo interesante. Y fue lo que lo que comentábamos ahorita. Yo creo que nosotros teníamos, o sea, yo de manera particular entendía que había muchas cosas que podían salir, que podían hacer. Además, yo quería darle el beneficio de la duda al cliente. Yo entendía que había muchos clientes que iban a probar cosas más arriesgadas de lo que uno usualmente le atribuía. Entonces yo de verdad, yo creía eso. Y el tiempo y ese momento terminó demostrando que sí, que era así, porque todo ese trabajo que nosotros hicimos muy sorprendente y muy disruptivo, porque siempre había un cliente que decía, sí, vamos. Se atrevía. Sí, claro. vamos. O sea, y le funcionaba, porque entonces después te pedían más de eso y había otro cliente que venía y te decía, no, yo quiero de eso que ustedes están haciendo, porque genera recordación, la gente lo busca, o sea, y le funciona desde el punto de vista del negocio. O sea que eso fue muy interesante. Y yo ahora repasando un poco, veo que lo que nos pasaba a nosotros en ese momento también fue en Leo Burnett. Leo Burnett tenía una filosofía creativa muy interesante. Y eso se quedó conmigo y terminé llevándolo como una actitud de trabajo. Y que tiene una frase muy interesante. El logo de Leo Burnett era una mano con unas estrellas arriba. Y eso era por una frase que decía don Leo, que era, cuando tratas de alcanzar las estrellas, tal vez no siempre lo consigas, pero definitivamente no te quedarás con la mano llena de lodo. Exacto. Es tan alto. Claro, entonces eso es, tira para arriba. Sí. Tira, o sea, lo más alto que tú puedas. Que esa es la garantía de que tú no vas a hacer disparate. Cierto. Si lo traducimos. Sí, claro. Eso se quedó conmigo siempre. Por ejemplo, para mí el estándar de comparación del trabajo no era local. Para nosotros siempre el estándar era internacional. Obviamente, tú tenías que hacer un trabajo que funcionara en tu país. Pero desde el punto de vista de la exigencia creativa y la exigencia individual, era eso. Cuando abrimos Cráneo en el 97, que estábamos hablando ahorita de Internet Dial-Up, sí. Supra Express de 14.4 kbps, o sea que como lo último. Con un sonido bueno, buenísimo. En esa época yo me sentaba y yo me metía y yo me ponía a leer artículos de Washington Oliveto en portugués. Y si no, espérate, estos brasileños están haciendo cosas de un nivel altísimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y ese era un referente para mí muy fuerte también, Oliveto. Después, Marcelo Serpa, Nissan Guanais, pero en ese momento... El grupo de DM9, ¿verdad? Eso vinieron después. Pero el que rompió la publicidad brasileña fue W Brasil, fue Washington Oliveto. Okay. Entonces ahí, o sea, ese era como un referente muy claro de nosotros. Espérate, esta gente están haciendo cosas de altísimo nivel. Y el punto de comparación de nosotros era eso. Entonces, cuando tú hacías eso, cuando tú tratabas de estar a ese nivel, desde el punto de vista local, sobresalía muy bien. Claro, o sea, sobresalía, claro. Sobresalía, aunque tú no alcanzaras ese nivel, porque ese era un nivel muy, muy alto, pero esa era como la meta. Yo creo que otra cosa importante que yo quería hacer es, date cuenta que la agencia no se llama Alfonseca y Amigos. No es Mike and, sino yo creo que vamos a crear una agencia que en sí misma pueda ser una marca. Es un nombre y que la agencia sea un ejercicio de trabajo de marca. Entonces creamos Cráneo, una marca. Claro. Y comenzamos a construir un posicionamiento y una personalidad. Porque yo me doy cuenta y dice, mira, yo veo que las agencias aquí, como este es un mercado tan pequeño, las agencias yo me doy cuenta que no tenían personalidad. Porque todo el mundo trataba de estar como muy tibio y no tenía una postura política y no tenía una postura, no tenía una voz porque no querían alienar clientes. Exacto. Si tú tienes una posición muy definida, que te funciona,
O sea, te sirve de posicionamiento, pero puede alienar clientes. Y entonces, al ser un mercado relativamente pequeño, o sea, yo veía que las personalidades de las agencias eran como muy neutras. Yo dije, no, nosotros tenemos que tener una personalidad, un tono, nosotros vamos a pase lo que pase. La agencia es rebelde, nosotros somos de esta manera, lo somos. Y eso fue lo que decidimos en ese momento. Así que somos, esa es la manera, ese es nuestro punto de vista. Por eso, si ganábamos un festival, al otro día hacíamos una publicación y también una publicación muy disruptiva. O sea, y ese tipo de cosas. Entonces, eso formaba parte de todo ese armado de la construcción de esa personalidad. Muy bien. Mike, ¿tú recuerdas la primera campaña, sí, que podemos decir que puso a todo el mundo a hablar de Cráneo? Porque los artistas te dicen una cosa, que hablen de ti, no importa si sea de bien o sea de mal, pero que hablen, que tú estés en el medio. Esa es la parte como persona, pero como agencia ya. Yo creo que hubo diferentes cosas. Por ejemplo, yo creo que que es una de las cosas que estamos hablando ahorita, yo creo que nosotros acabamos de abrir la agencia todavía no tenía un año, y entonces se hizo el festival de publicidad del Listín Diario, el concurso de creatividad del Listín Diario. Y ese año el jurado era colombiano. Y uno de los jurados era José Miguel Sokolov. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que en ese jurado, él decía algo cuando ellos hablaron. Decía, miren, nosotros teníamos la opción de premiar lo mejor de lo que veíamos que habían hecho los dominicanos o crear un estándar internacional real. Y nosotros vimos trabajo que está muy por encima de la media, que está en nivel internacional real. Dice, nosotros en el trabajo que vimos aquí tenía nivel internacional. Entonces nosotros decidimos que íbamos a poner la vara a esa altura. Vale a la cuña para el festival. Eso al festival. Entonces dijo, entonces él dijo, eso fue lo que decidimos. Y dijo, los que ganen esta noche saben por qué ganaron. Porque el trabajo que están haciendo está en otro nivel. Y ellos lo saben, no hay que decírselo porque por eso lo están haciendo. Ellos saben el trabajo que están haciendo. Pero hay mucha otra gente que no va a ganar esta noche. Y entonces ahí comenzaron a aparecer categorías desiertas, que en este país eso nunca había pasado. Y que un festival y desierto por aquí. Un año que ganó el desierto. Y era desierto y desierto y desierto y desierto. Y habían categorías donde los 4 nominados eran de nosotros. Y nosotros ganamos de que el segundo, el primero, el tercero. Entonces, cuando se acaba el festival, Cráneo había ganado de todo. Prácticamente. De hecho, nosotros, en ese momento, como era el Listín Diario, había una foto que salía en la primera plana. O sea, nosotros salimos el día siguiente en la primera plana. Yo estaba recibiendo un premio en la primera plana del Listín, que en ese momento eso era el país entero. Es claro, eso era el país claro, entero, veía eso. Entonces, de ahí en adelante ya, eso fue como una explosión. Y nosotros lo que teníamos era como 8 meses, una cosa así de fundado. Entonces, eso fue algo como... Pero eran 8 años de fundado, pero no 8 años de Cráneo. No. De cabeza. No, te digo, eran 8 meses de fundado que tenía. La gente no tenía ni un año. Sí, yo te digo en la parte experiencia como persona. Eso sí, ya eso venía. Ya ahí tú veías lo que se había aprendido en Leburne con directores creativos de excelente nivel. Con Paco Lavarrieta, con Lalo López, con Sergio Gamboa, o sea... Mi interacción también con Daniel Pechi, con Víctor, o sea, con Víctor Jar, o sea... Había un camino ya. Sí. Y lo que yo comentaba, mi referente de estar viendo afuera siempre era era muy fuerte. Segarra, los españoles, o sea, Furones un poco menos, era muy, muy querido en Leo Burnett, pero para mí un referente fuerte era Segarra y Casadeval, de Casadeval y Pedreño, Luis Casadeval. Y los americanos, como te decía, Tom McGilligot. O sea, el otro día yo vi Anselmo Ramos, el creativo y dueño de GOT, que en GOT Miami, que son una agencia muy muy buena. Él ha creado un concepto de que ad nerd,
Que los nerds, Los nerds de la publicidad. Y él comienza, dice, un ad nerd, ¿sabe quién es fulano? Me gano, sutano. Y yo dije, check. Caíste tú en el grupo. Super nerd. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba viendo, yo fui a ver el concierto de pop de YouTube en Miami y coincido ahí con Freddy Hanna, que yo no lo conocía, lo conocía ahí, que también estaba estábamos los dos en el tour de Desde el Medio con Edwin Gómez. Wow. Y entonces conocí a Freddy ahí y Eddie y Freddy y yo nos pasamos, o sea, todo de ahí hasta, desde ese momento hasta ahora hemos hablado de publicidad toda la vida. Cuando uno ama eso, así es, uno disfruta. Sí. Hasta ver anuncios. Sí, porque en el caso de nosotros, diferente a otras generaciones, a nosotros siempre nos gustó la publicidad, o sea, lo seguíamos, veíamos anuncios, o sea, porque yo he visto que hubo momentos donde hubo como creativos que estaban trabajando en agencia que no les interesaba el trabajo publicitario tanto. Les motivaba más otro tipo de ejercicio creativo y es perfectamente válido. Pero en algunos también hubo como una especie de criticar mucho la publicidad como actividad y todo eso. Y está bien, ustedes tienen el derecho de lo que tú quieras, pero yo no tengo que sentirme mal porque a mí me guste, me apasione, me entienda, lo siga, lo aprenda. Claro. O sea, como... De esa época podríamos referir, recuerdo que ustedes desarrollaron una pieza bien interesante que era de BO5. Ah, sí. Era un desodorante, eran buenísimas las piezas. El otro día, en La Vara, Rodolfo me invitó a que diera una charla con él, porque la charla era cómo ganar un festival, un premio, un León de Cannes. Y él quería que yo hablara y que yo pusiera porque el primer finalista de Cannes de la historia de la publicidad dominicana es esa pieza. Wow, qué chulo. De BO5, Asalto. Claro. Que es la pieza del asalto. ¿Tú recuerdas Cheche? Con la mano así. Y el tipo con la pistola tumbado. Y yo la estaba viendo con Rodolfo y yo le decía a Rodolfo. Entonces Rodolfo me dice, Mike, ¿de cuándo es esa pieza? El 2007. Y yo estaba repasando y le dije, Rodolfo, esa pieza es del 2000. Esa pieza tiene 23 años. Wow. Y esa pieza tú la estrenas mañana. Claro. Mañana tú la estrenas como primera vez. Y es vigente. Eso es verdad. Es muy, muy, muy potente. Y es interesante porque esa foto la hizo Jaime Guerra, que trabajaba conmigo y que trabajó en la idea. También trabajó en la idea, porque Jaime trabajaba conmigo en Cráneo y era creativo y era director de arte. Y esa foto la produjimos nosotros. Le dijimos, no, Jaime, tú eres que va a tirar la foto. Y la produjimos. Es chévere. Sí. Bueno, ¿y con qué seguimos? Cuéntame. Entonces, sigues en Cráneo, ¿verdad? Sí. Cráneo tuvo una etapa... Hubo una etapa, o sea, nosotros tuvimos en Cráneo como funcionando de manera normal como hasta el 2004. O sea, nosotros abrimos 97, duramos como hasta el 2004. Entonces, en el 2004... un poquito antes cometimos un error que les recomiendo a los que tengan agencias o lo que sea que no cometan ese error, que fue que dejamos que prácticamente toda la facturación de la agencia dependiera de un solo cliente. Entonces, eso es muy arriesgado. Bastante. Porque si se va el cliente, se va la agencia. Claro, así es. Pero nosotros en ese momento fallamos en ese aspecto. No tuvimos una estrategia de equilibrar clientes grandes, clientes pequeños. Claro, entonces nos volcamos mucho a atender a ese cliente. Y entonces llegó un momento que por una alineación internacional ese cliente se fue para otra agencia. Y entonces nosotros prácticamente tuvimos que desarmar la agencia. No la cerramos porque habían clientes que teníamos que querían seguir trabajando con nosotros. Lo que hicimos fue que la redujimos. Incluso yo en ese momento, entonces, ironías de la vida, esa cuenta que era Centennial en ese momento se va para JWT. Entonces nosotros tenemos que reducir la agencia y entonces el regional de JWT me ofrece a mí la dirección creativa en JWT. O sea, te estaba absorbiendo prácticamente. Entonces que era Jorge Rodríguez en ese momento me dice, mira Mike, que me hace una oferta y una que yo dije... Bueno, entonces, y el cliente no tenía problema con eso, porque el cliente estaba bien con nosotros. El tema es que había sido una alineación internacional, que esa cuenta tenía que ir para WT. Y entonces yo después,
fui a trabajar en JWT y algunos proyectos, algunos clientes, por ejemplo, Tsunami de la Fabril, lo seguimos haciendo a través de Cráneo. Cráneo seguía abierto. Okay. Yo estaba trabajando en JWT, pero tenía una operación muy reducida de gente que hacía cosas en Cráneo, obviamente que no hubiese conflicto porque uno firma contrato y todo eso. Y entonces ahí hicimos algunos proyectos como Tsunami. También colaboramos con Roberto Muñoz y su agencia, que era Grupo Nobel. Hicimos unas campañas que fueron muy exitosas de Eristoff. Okay. Sí. También. Por ejemplo, mira lo que pasó con este trabajo que hicimos de Eristoff, con Grupo Nobel y Cráneo. Freddy Hanna y yo, durante muchos años, teníamos como objetivo lo que nosotros le decíamos la banderita. ¿Qué era la banderita? La banderita era la primera pieza dominicana en Archive. Porque nosotros, acuérdate que yo conozco Archive desde Leo Burnett, y a todo el que estaba cerca de mí, mira, Archive. Eso era un hito aparecer ahí. Claro, entonces aparecer ahí. Entonces Freddy y yo teníamos como esa meta de nosotros. El día que veamos una banderita dominicana en Archive. Y era eso. Y con ese trabajo de Eristoff, de Grupo Nobel y Cráneo, con Roberto Muñoz, entramos en Archive. Conseguimos la primera banderita. Y después de eso fue interesante porque Freddy, trabajando en Ogilvy y trabajando también en Ogilvy en Estados Unidos, consiguió entrar en Archive varias veces, se convirtió en uno de los ilustradores más rankeados en Archive también. Y después por aquí vi que Freddy también, desde Cazar, entraron varias veces, sí. O sea que fue como muy interesante. Ahí rompió la barrera. Sí, eso fue como abrimos esa puerta, por así decirlo. Entonces el trabajo de VHD apareció cuando estábamos trabajando en JWT, cuando yo estaba en JWT. Okay. Yo trabajando en JWT y entonces hubo una licitación que ganamos desde JWT para trabajar proyectos del Banco VHD. Y entonces ahí es que comenzamos a crear ese trabajo de la campaña de principios con comercial de la guitarra, de no se puede hacer música como no se la cuerda. Con La Tortuga primero. La Tortuga, que exacto, recuerdo que cruzaba ahí el famoso, la campaña de sueños, o sea, de cualquiera que sea tu sueño, lo cuidamos. El famoso Cactus, ¿verdad? El Cactus también. Hablar un poco, ¿cómo desarrollaron esa campaña? Porque para la época fue una excelente ejecución. Mira eso, mira qué cosas curiosas. Cuando nosotros presentamos esa campaña de La Tortuga y el Cactus, yo presenté juntos como opciones La Tortuga y el Cactus. Como dos personajes juntos. No, como dos comerciales. Dos comerciales. Mira, esta es la campaña. Proponemos una campaña que cualquiera que sea tu sueño lo cuidamos. Hay un comercial que es de una tortuga que hace esto. Y hay otro comercial de un cactus que hace esto. Yo lo presenté juntos los dos. Okay. Y el cliente en ese momento, don Luis Molina, me dice, Mike, ¿cuál tú recomiendas? Para salir. Y le digo yo, el Cactus. Y él me dijo, vamos a salir con la tortuguita mejor. Hicimosle la tortuga. Tortuga, lo hicimos, lo produjimos. Incluso cuando estaba terminado, internamente había algunas dudas en parte del equipo, porque tenían el miedo de que una gente viera una tortuga y pensara que el banco es lento y una serie de cosas. Estaba como esa duda. Sí. Se hicieron unos estudios y una cosa, salió como que eso no era una preocupación. Para ese comercial de la tortuga duró 7 meses guardado. No. Y entonces, o sea, después de final ahí, listo. Antes de salir al aire, porque estaba esa duda. Y los bancos tienen que hacer todo su proceso y estar lo más seguro que puedan. Entonces, hicieron un focus group. Exacto, hicieron un focus group y cosas. Y hay un momento en el que el ingeniero dice, ya, creo que podemos salir con la tortuga. Y salimos con la tortuga. Cuando la tortuga sale, después hicieron un tracking de esto. El Banco VHD nunca había tenido un top of mind por encima del Popular. Y después de la tortuga,
lo logró. Oh. Los 2 meses después, 3 meses después de que salió La Tortuga, ese era el comercial más recordado de toda la publicidad dominicana. O sea, era la primera vez en un tracking que un comercial de un banco o de la Tortuga, en este caso el HD, le pasaba a Presidente, Orange, Popular y todo el mundo. No. Y esos son unos estudios que hizo Ipsos en ese momento, unos estudios de tracking por el libro. Serio. Y eso era un landmark. Eso, o sea, en su historia, nunca el VHD había tenido un top of mind mayor que el Popular. Y con La Tortuguita Se le fue a se consiguió eso. Okay. Entonces, después pasa el tiempo y como ese guión del Cactus no se había hecho, yo relajaba porque yo le decía al guión, a la idea, yo le decía, no te preocupes que yo te voy a sacar. Ten paciencia. Tú vas. Y entonces sale La Tortuga, porque el proceso de producción y todo eso termina siendo 1 año, sale La Tortuga, se coloca, o sea, ese guión del Cactus se esperó ahí sentado fácilmente 2 años. Y entonces después, bueno, que ya que nos fue súper bien con La Tortuga, hizo que entonces ahora vamos a ver otra opción. Y entonces, y me piden, ¿qué anuncio que hizo? Entonces yo llego, ok, señores, ahora es el momento correcto para hacer el Cactus. Y al principio, con La Tortuga había incertidumbre. Pero como ya La Tortuga había sido tan exitosa, era porque era ese tipo de comerciales que a la gente le encanta, que te lo comenta, que te lo comenta tu mamá, que te marca, que te marca. O sea, exacto, es una cosa. Y la sensación sobre el banco era súper positiva. Entonces, en ese momento, dijimos, ok, señores, vamos al Cactus. Y entonces ya ellos me dijeron, no, está bien. Dale para allá. Vamos para allá. Y entonces ahí hicimos todo el ejercicio de producción del Cactus. Y cuando salió ¿De qué año estamos hablando? Cactus tiene que ser de que 2008. A veces 2004. Eso tiene que ser como 2006 por ahí. A mí las fechas son un tema. Eso es mi mujer que es abogada, que te agarra la fecha al día, así que. Pero yo tengo unas ideas un poco más laxas de esas ideas. Entonces, háblanos de ese desarrollo de esa campaña. No. Porque yo recuerdo, lo que más recuerdo, independientemente de la narrativa y la historia que contaba, óyeme, la ejecución no se quedaba atrás. No, claro, eso era clave. O sea, esas ideas eran, o sea, tenía que ser. Y por ejemplo, con La Tortuga, para un poquito de antes, cuando íbamos a producir, estaba la opción de producir en Uruguay. Y entonces, cuando hacemos el casting, como que me están enseñando un poco fotos de un malecón de Uruguay, una serie de cosas, y yo hago así, yo digo, pero es que ese mar es de chocolate. No hay forma que un dominicano entienda que eso es, no olvídate de eso. Y yo fui donde el cliente, después le dije, Fernando Castro. Digo, Fernando, eso tenemos que hacerlo aquí. Además, yo quiero que esos comerciales con ese tipo de idea y con ese nivel técnico, la gente lo vea aquí. Claro. Que eso es dominicano, eso es de aquí. Y está a ese nivel la idea y la realización. O sea, yo quiero que sea el malecón de aquí. Yo quiero que esa tortuguita, o sea, camine por aquí, que la gente lo vea, que la gente diga, que no fue un pietaje. Exactamente. Que eso está pasando aquí. Él me dijo, está bien, sí, vamos arriba. Y así fue que lo hicimos aquí. Entonces después, cuando vino el momento del Cactus también fue así, o sea, fue filmar aquí. Y mira, oye esta historia dentro de otra, que es interesante. Cuando vamos a filmar el Cactus, tú necesitabas como referencia un personaje vestido de verde. Me imagino. Que es el que se mueve y te sirve de guía de qué es lo que va a estar haciendo el Cactus para tú después hacer montar la animación sobre eso, ¿verdad? Entonces se contrató a un actor joven que era el que hacía el Cactus. Y ese muchacho era muy bueno. Era tan bueno que sus expresiones sirvieron de base para las expresiones del Cactus. Sí. Okay. La caracterización del Cactus la hicimos con Lico Natera, que trabajaba conmigo. Lico. Claro. Lico. Un saludo para Lico. No, un fenomenazo. Lico. Entonces, la ilustración del Cactus, la caracterización del personaje, lo hicimos con Lico en la oficina. Y estaba Álvaro Chan también, en ese momento, que trabajaba en mi equipo, que también tiene un ojo fenomenal y también fue parte de ese equipo. Entonces,
cuando este actor, que es el que hace todos los movimientos del cactus. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando estábamos haciendo el comercial del cactus, este actor, que fue que sirvió de base, sus expresiones sirvieron de base para las expresiones del cactus. No. O sea, pudimos animar arriba de eso, pero también había una referencia muy buena por la interpretación de este actor, que era fenomenal. En esos comerciales, la dirección y la producción era clave. Christian Bernard era el director y la producción la hizo Dani García, que es una agencia, en ese momento era argentino, yo lo traía y hacíamos. Y ellos fueron clave, sobre todo Christian, como director. Entonces, nosotros hicimos esos comerciales del cactus, y ese comercial sale, o sea, a cada rato a mí me llega de que un mensaje de que Mike, y 20 años después casi, hay gente diciéndome que ese es el mejor anuncio de la historia de la publicidad dominicana. Tú entras en el baúl dominicano y en cualquiera de esas y tú ves, y la gente dice, el mejor anuncio dominicano, el mejor de la historia, el mejor del toro, el mejor. O sea, si la gente se volvió loca con ese comercial. Tuvo una conexión profundísima. Y además que el asunto de la animación, algo que en este país no era todavía. Y no algo... a ese nivel. No, exactamente. No a ese nivel. Se logró la ejecución algo. fue perfecta. Se logró algo de muy, muy, muy buen nivel, pero sobre todo conectó profundamente con la gente. No, y que A la ameritaba fecha. la historia. Porque fácilmente una mala ejecución te mataba la historia Claro, también. a la fecha, ese comercial tú lo ves y te sigue emocionando Sí. y te sigue generando, o sea, es una cosa, realmente fue muy, muy, muy sorprendente. Y entonces el cliente, ya tú sabes, o sea, feliz. Entonces mira cuál era la historia que te decía dentro de esa. El actor. Entonces yo le decía al actor, contrale, yo tenía como esa cosita de que él hizo un tan buen trabajo. Entonces tú tenías el temor de que no lograse esa expresión en el 3D. No. Mi preocupación era que él había hecho un trabajo tan bueno y sin embargo nadie sabía quién era él. Porque el que tuve era el cactus. Entonces se va a disfrazar. Él estaba, o sea, él se disfrazó y él era el cactus. Claro. Pero nadie sabía quién era sabe él. Iba a ser Entonces, el para mí pasado. eso era como una ironía, como muy, muy fuerte. Entonces después yo tenía eso como ahí dándome vuelta. Y entonces después llega el proyecto de la campaña que hicimos de valores para el de principios, para el VHD, donde estaba el comercial de Toñitín y el pelotero. El pelotero. Toñitín. No me acuerdo de el eso. primo. Mi pinta. Ah, verdad. Primo. Sí, ya me acuerdo. Espérate. Uf, con un actor que trabajó Entonces, súper ese personaje. Cuando vamos a hacer ese comercial, que no sé, que estamos seleccionando el bling, bling. casting con el primo y el que sé qué. Yo dije, claro. Aquí es. Ahí es que tú vas a meter al hombre. El pelotero El cactus. va a ser Iván. Y yo lo jalé, dije, Iván, tú vas a ser el pelotero. Qué chulo. Que este comercial yo percibo que va a tener mucha repercusión y la gente va a saber quién tú eres. Y entonces Iván es el pelotero, que fue ok. el actor que hizo del cactus. Qué bien, qué interesante. Muy chévere. Pero por ejemplo, ese comercial de Toñitín y de Mira mi pinta fue muy particular porque yo estaba viendo el casting y había algo de prisa y ya teníamos que como que ir cerrando eso. Pero para mí ese personaje podían serlo dos personas. Incluso cuando yo estaba en el guión, que estaba escribiendo el guión, cuando pensaba en quién podía ser ese personaje, ¿qué actores dominicanos? Para mí, yo tenía muy claro que podía ser o Wadi Jaques o Johnny. Porque Johnny yo lo había utilizado en un comercial de Tsunami. El tsunami, el preso. En el preso de Tsunami. Sí, el preso. El preso Sí, de Tsunami. Claro. Que también lo dirigió Christian Bernard, que es un fenomenazo. Entonces, en ese momento, lo que Johnny hizo con ese personaje es una cosa Genial. Entonces, cuando estábamos seleccionando el personaje, el actor para Mira mi pinta, Mira mi flow, para Primos, Toñitín, yo me había enseñado opciones. Yo había hablado con Wadi. Wadi no podía porque estaba en Venezuela estaba trabajando en un reality, creo que era, entonces no iba a poder. Y entonces habíamos hecho otro casting
Y un buen papel de casting había hecho el actor dominicano Pedro, el que hace de Relámpago en la película de Veneno, De Veneno. que es buenísimo. Sí, ya sé cuál es, pero no Es recuerdo el buenísimo. apellido. Bueno, Pedro es fenomenal. Y entonces él había hecho un muy buen papel. Y yo dije, hasta que yo no vea a Johnny, yo no decido. No sabe. Yo no decido. Una, Cuando Johnny haga esa prueba de casting, entonces yo decido. una pregunta, Mike. ¿Ustedes no pensaron en mandar el de Tsunami a un concurso de corto? No, si tú supieras. Eso daba excelente para un corto. Como que no lo pensamos. Entonces yo dije eso, no, hasta que Johnny no haga la prueba, yo no decido. Y entonces Johnny hizo la prueba. Y cuando hizo la prueba, Recojan. Te cautivó el hombre ahí. o sea, yo y Christian Bernard, el director, vimos la prueba y fue de que... Qué bien. Porque además, esa vuelta que él da, él la hizo desde el casting. Cuando él dice, mira mi pinta. No, es que es el personaje. Él hace así, fue y da la vuelta. Desde el casting él hizo esa vuelta. el enganche, ese Y cuando personaje. nosotros lo vimos, Eso es. eso va para el comercial. Eso va. Esa vuelta tenemos que tenerla. O sea, yo lo digo con Cristian, yo tengo que tener esa vuelta. Y entonces cuando lo filmamos, pues entonces él hace esa vuelta y eso, o sea, ese personaje, él captó perfectamente ese personaje. Súper. Los cuentos que él tiene Después- de haber interpretado ese personaje. Ustedes tienen que llamarlo para que haga un programa bueno. Ah, pero para súper. que él te haga, mira, Sería la bueno. cantidad de cuentos, de la cantidad de gente y de fotos y de cosas y las historias. Él tiene unas historias fascinantes de cosas que le pasaron por ese después de ese spot. personaje. Realmente él como se dice, llegó a la fama a la raíz de ese comercial. Sí, Una eso forma lo- increíble. Después de ahí eso lo salió explotó. Sí. en un reguero. Eso lo explotó. Eso lo disparó. Eso lo disparó y porque ahí tú ves de lo que él es capaz. Claro. Y después le dieron oportunidades Claro. y tú te das cuenta de lo que él es capaz. Así es. Que es un fenomenal. Tú ves, tú ¿entiendes? ves, en película, Entre comillas, en serie. un comercial, la puerta que te puede abrir. Claro. Pero el performance. Claro, O sea, claro. Hay que tener la actitud. Ahí se combinan cosas. Se combina la historia, se combina la dirección, se combina su interpretación, Claro. se combinan todos los elementos y entonces se dan esas cosas que no son usuales. No, para nada. Eso no es frecuente. Por eso viene el éxito, quizás porque marca una diferencia. Yo creo que eso conecta profundamente. Creo que el éxito viene de que conecta profundamente. Exacto. Refleja una realidad de una manera tan clara. Que la gente se Y identifica. esos personajes Claro. son arquetípicos. O sea, esos son personajes con el que la gente se identifica de una manera o de otra. Sí, o sea, sí. Toñitín está en todos los barrios. Sí, exacto. Y Eso te Miguel iba a también. decir. Y Miguel también. Eso te iba a Entonces, tú te identificas. realidad, tú lo una reflejas, realidad tú- dominicana. Tú lo ves. Exacto. Y como está contextualizado dominicano, pero eso tú lo ves en prácticamente cualquier Toda parte parte. del mundo, porque por eso es que es arquetípico. Esa es la diferencia que hace Robert McKee en el libro Story, de un personaje que es conceptual, que es arquetípico, que es independientemente de el tiempo, que donde quiera que tú lo veas. Claro. O sea, como Es el como un padrino. tema. No, el padrino. Como el padrino. tema de O sea, algo. el padrino, que es una historia de sucesión. Entonces tú ves el padrino, y tú ves Peaky Blinders, y tú ves Yellowstone, y son personajes que se mantienen. Se mantienen. O sea, así es por eso, así porque sí. conectan con cosas mucho más grandes. Bien, entonces. De tiempo estamos complicados. Estamos complicados. A este señor hay que Como usted. anotarle Es que imagínate, tú me das cuerda. para que venga otro día, porque hay muchas cosas que contar. Como ustedes quieran, ustedes me dicen que yo hacemos una parte 2. El padrino 2 hacemos. Pero nada, déjale un gustico a la gente de que esto continúa. Sí, o sea, como ustedes quieren hacemos, como te digo, el padrino parte 2. Parte 2, ¿cómo no? Bueno, tal vez en la parte 2 Ok. puede estar Edel y puede estar alguno de Súper, nosotros. que exactamente, están ellos. es una buena oportunidad. También podemos Sí. compartir con ellos. O sea que Chévere. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.